Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde destapamos los secretos mejor guardados de la televisión otomana. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando por internet, un rumor que ha explotado en las redes sociales y que involucra a dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Realmente su romance fue tan idílico como lo pintaban? ¿O había algo más oscuro detrás de las cámaras? Prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo esta historia y a desvelar algunos secretos impactantes de las series turcas que los dejarán boquiabiertos. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Semanalmente les traemos las últimas noticias, los análisis más profundos y las teorías más alocadas sobre sus series favoritas. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí, vamos a adentrarnos en el corazón de este salseo turco que está dando que hablar en todo el mundo. Vamos a empezar hablando de la serie que los unió. Sí, me refiero a Asterisco Senkal-Kap Asterisco, o Asterisco Llama a mi puerta Asterisco como la conocimos aquí en algunos países, una comedia romántica que catapultó a Kerem y Hande al estrellato internacional. La serie, que se emitió entre 2020 y 2021, cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista interpretada por Hande Erçel, y Serkan Bolat, un arquitecto rico y obsesionado con el trabajo al que da vida Kerem Bürsin. Su relación comienza como un acuerdo comercial, un falso compromiso que poco a poco se convierte en amor verdadero. La química entre los protagonistas era innegable, traspasaba la pantalla y pronto se confirmó lo que todos sospechaban: Kerem y Hande estaban enamorados en la vida real. El género de Asterisco Senkal-Kap Asterisco es una comedia romántica clásica, pero con un toque moderno y fresco. Tiene todos los ingredientes para el éxito: una historia de amor improbable, personajes carismáticos, diálogos ingeniosos y, por supuesto, unos protagonistas con una química arrolladora. La serie fue un fenómeno mundial, vendida a decenas de países y generando una legión de fans incondicionales. El An de Kerem, como se autodenominaron los fans, se convirtió en una fuerza imparable en redes sociales, analizando cada gesto, cada mirada, cada publicación de los actores. Su amor en pantalla y fuera de ella se convirtió en la fantasía perfecta para muchos. Pero volvamos al meollo de la cuestión. ¿Qué pasó entre Kerem y Hande? ¿Por qué su relación llegó a su fin? Las teorías son muchas y variadas. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado para ellos. Otros apuntan a diferencias irreconciliables en sus personalidades. Y luego está la teoría más jugosa, la que afirma que Kerem nunca estuvo realmente enamorado de Hande. Esta última teoría ha cobrado fuerza en las últimas semanas, impulsada por una serie de declaraciones y acciones de Kerem Bürsin que han sido interpretadas como una señal de que la relación con Hande fue en realidad una estrategia de marketing. Según esta versión, la pareja fue creada por sus representantes para impulsar la popularidad de Asterisco Senkal-Kap Asterisco y consolidar sus carreras profesionales. El marketing de las series turcas es una maquinaria muy bien aceitada. Las agencias de representación saben perfectamente cómo explotar la química en pantalla y cómo generar expectación alrededor de la vida personal de sus representados. Las entrevistas conjuntas, las fotos robadas por paparazzis, los mensajes crípticos en redes sociales. Todo forma parte de una estrategia cuidadosamente planificada para mantener a los fans enganchados. ¿Suena descabellado? Quizás. Pero hay algunos indicios que podrían respaldar esta teoría. Por ejemplo, algunos medios turcos han publicado informaciones que aseguran que la relación entre Kerem y Hande era muy diferente fuera de las cámaras. Supuestamente no compartían los mismos intereses, no tenían una conexión profunda y sus encuentros eran más profesionales que personales. Además, algunos fans han sido más menos alado que las muestras de afecto de Kerem hacia Hande parecían forzadas y poco naturales. Después de la ruptura, ciertos comportamientos de Kerem han sido interpretados como una falta de respeto hacia Hande y hacia la memoria de su relación. Estas actitudes, combinadas con la falta de declaraciones claras sobre el motivo de la separación, han alimentado las especulaciones sobre la autenticidad de su romance. Pero no todos son rumores y especulaciones. También hay que tener en cuenta que Kerem y Hande son dos personas muy reservadas que siempre han intentado mantener su vida privada alejada de los focos. Es posible que su relación fuera simplemente una historia de amor que no funcionó, como tantas otras. La vida de las celebridades está constantemente bajo el microscopio, y es difícil separar la realidad de la ficción.
Es fácil caer en la trampa de creer que lo que vemos en las redes sociales o en las entrevistas es la verdad absoluta, cuando en realidad solo es una versión cuidadosamente construida. Dejando de lado el caso particular de Kerem y Ande, es importante recordar que la presión mediática y las exigencias de la industria del entretenimiento pueden afectar negativamente a las relaciones sentimentales de los famosos. Las parejas se ven sometidas a un escrutinio constante, sus vidas privadas son diseccionadas por la prensa y tienen que lidiar con rumores y especulaciones constantes. No es fácil mantener una relación sana y estable en esas circunstancias. La industria del entretenimiento puede ser muy cruel. Las agendas apretadas, los viajes constantes, la falta de tiempo libre. Todo esto puede poner a prueba incluso a las parejas más sólidas. Y si a esto le sumamos la presión de tener que mantener una imagen pública perfecta, la tarea se vuelve aún más difícil. Ahora hablemos de otra serie turca que también ha generado mucha controversia y que, de alguna manera, refleja la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Me refiero a *Fi*, una serie de drama psicológico que se emitió entre 2017 y 2018. *Fi*, protagonizada por Serine Sarkaya, Mehmet Günsur y Berrak Tuzunatak, cuenta la historia de Can Mañay, un famoso psiquiatra y profesor universitario que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. La serie explora temas como la obsesión, el poder, la manipulación y las relaciones tóxicas. *Fi* es una serie que se atreve a mostrar el lado oscuro del éxito y las consecuencias devastadoras de las relaciones basadas en el control y la dominación. *Fi* es una serie muy diferente a *en Calcap *. Es más oscura, más compleja y más provocadora. Pero ambas series tienen algo en común, nos muestran que las apariencias engañan y que detrás del glamour y el éxito se esconden secretos oscuros y relaciones problemáticas. La serie es una adaptación de una trilogía de libros del mismo nombre, escrita por Azra Cohen. Su estilo visual es muy cuidado y la banda sonora es muy impactante. Es una serie que te atrapa desde el primer momento y que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana. *Fi* fue un éxito rotundo en Turquía y en otros países, y se convirtió en un referente de las series turcas que se atreven a romper con los clichés. Otra serie que podemos mencionar es *Kiral Kask*, o *Amor en alquiler*, una comedia romántica que también aborda el tema de las relaciones falsas, aunque de una manera mucho más ligera y divertida. La serie, protagonizada por Elçin Güibar Arduk, cuenta la historia de Defne, una joven camarera que acepta una oferta de Neriman, una rica empresaria, para enamorar a su sobrino Omer y evitar que se case con otra mujer. *Kiral Kask* es una comedia romántica que utiliza el recurso del falso romance para explorar temas como el amor verdadero, la amistad y la superación personal. *Kiral Kask* es una comedia romántica muy entretenida que te hace reír y suspirar al mismo tiempo. La serie es una oda al amor verdadero y nos enseña que a veces, las apariencias engañan y que el corazón puede encontrar el amor donde menos lo espera. Su éxito radica en la química entre los protagonistas y en la trama, que aunque predecible, es muy adictiva. La serie también destaca por su banda sonora pegadiza y por sus personajes secundarios, que aportan un toque de humor y frescura a la historia. Y hablando de parejas que traspasan la pantalla, no podemos dejar de mencionar *Ask Memnu*, o *Amor prohibido*, un drama romántico que ha sido considerado como una de las mejores series turcas de todos los tiempos. La serie, protagonizada por Beren Saat, Kuantatltu y Nebahat Zere, cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un rico viudo mucho mayor que ella. Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y ambos comienzan una aventura secreta que tendrá consecuencias devastadoras. *Ask Memnu* es una serie que explora los límites del amor, la pasión y la traición, y que nos muestra las consecuencias trágicas de las decisiones equivocadas. *Ask Memnu* es un drama romántico muy intenso que explora temas como la pasión, la traición, la venganza y las consecuencias de nuestros actos. La serie es una adaptación de una novela del mismo nombre, escrita por Halit Ziyawaklgil. Su producción es impecable y las actuaciones son magistrales. Es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre los límites del amor y la moral. La serie generó un gran revuelo en Turquía debido a sus temas controvertidos y a las escenas de pasión entre los protagonistas. *Ask Memnu* se convirtió en un fenómeno cultural en Turquía, y su final fue visto por millones de personas.
Finalmente, otra serie que vale la pena mencionar es Asterisco Mutes MYZYL asterisco, o Asterisco El Siglo Magnífico asterisco, una serie histórica que narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera más poderosa. La serie, protagonizada por Ali Tergenk y Mary Muzerli, es una superproducción que recrea con gran detalle la vida en el Palacio Otomano durante el siglo XVI. Asterisco Mutes MYZYL asterisco es una serie que nos transporta a un mundo de intrigas, poder y pasión, y que nos muestra la vida de uno de los imperios más importantes de la historia. Asterisco Mutes MYZYL asterisco es una serie histórica muy ambiciosa que te sumerge en el mundo del Imperio Otomano. La serie es una mezcla de drama, romance, intriga y acción. Su éxito radica en la calidad de su producción, en las actuaciones de sus protagonistas y en la historia, que es fascinante y llena de giros inesperados. Aunque es una ficción histórica, la serie se basa en hechos reales y en personajes históricos. Asterisco Mutes MYZYL asterisco fue un éxito internacional y se vendió a más de 70 países. En resumen, hemos analizado el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, explorando las teorías sobre su relación y su posible estrategia de marketing. También hemos hablado de otras series turcas que abordan temas relacionados con las relaciones falsas, las relaciones tóxicas y las consecuencias de la fama y el poder. Hemos visto que las series turcas son mucho más que simples historias de amor y que pueden ser una ventana a la complejidad de las relaciones humanas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre las series turcas. Recuerden que las opiniones vertidas aquí son solo eso, opiniones, y que cada uno es libre de creer lo que quiera. Lo importante es disfrutar de las series y de las historias que nos cuentan. La industria de las series turcas sigue creciendo a pasos agigantados, y cada vez son más las producciones que se destacan por su calidad y originalidad. Es un mercado que está en constante evolución y que nos sorprende cada día con nuevas propuestas. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que la relación entre Kerem y Hande fue real o una estrategia de marketing? ¿Qué opinan de las series que hemos mencionado? Dejen sus comentarios abajo y díganos cuál es su serie turca favorita. Y antes de despedirme, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.